Esta mañana de miércoles le damos los buenos días a Javier Argueta, asesor de la Presidencia de la República. Javier, qué bueno que puede acompañarnos. Bienvenido a Hechos AM. Muchas gracias, buenos días. A la orden nuevamente para explicar cualquier elemento del cual se tenga duda o del cual se esté mal informando. A la orden. Javier, definitivamente que hay una interrogante respecto a la declaratoria de estado de emergencia. ¿Ustedes lo van a llevar a la Asamblea Legislativa para que los diputados den el aval sobre ese decreto? Vamos a ver, ha logrado permear en la sociedad estos comunicados de 4 asociaciones. Y quiero decirte que estas 4 asociaciones, incluyendo FUSADES, incluyendo el Centro de Estudios Jurídicos, que tienen los mismos abogados y las mismas relaciones, son 4 o 5 personas las que están ahí y que se reúnen desde el principio, han estado atacando bastante, muchas veces con comunicados chocantes entre ellos. Uno de las personas es el mismo director de otra asociación y han logrado permear, digamos, con sus comunicados, pero si tú te fijas en sus comunicados, de alguna manera no dan una argumentación constitucional sumamente fuerte. A partir de eso surgen unos cuestionamientos de qué iba a hacer el presidente de la República el día, si no mal recuerdo, domingo, que iba a ser el presidente el día sábado, que iba a ser el presidente de la República, y a ellos se les une la Fiscalía General de la República. Y entonces se comienza a decir de que el presidente iba a suspender garantías constitucionales, el presidente iba a dictar un régimen de excepción y que el presidente, y se decían otras cosas en los comunicados, que cuando nosotros sacamos el decreto de emergencia, que ahorita te lo explico, entonces se retroceden en ese tema. ¿Qué es lo que establece el decreto de emergencia? El decreto de emergencia lo que establece es la posibilidad de activación de todo el Sistema Nacional de Emergencia. Claro. Que los diputados, en este caso los diputados del FMLN, los diputados de Arena y el diputado Parker del PDC se han puesto de acuerdo para quitarle las herramientas al presidente de la República. No tenemos claras las intenciones de cuáles son o cuál es la motivación de que le quiten las herramientas legales. Todas las herramientas legales nos van quitando. No sé si es quedar a hacer mal al gobierno, y lo digo así de frío. No sé si es que el gobierno sea golpeado. El problema de esto es que el gobierno tiene claro que va a defender el derecho a la salud. El problema de esto es que el gobierno no se va a parar en defender el derecho fundamental y constitucional de la salud, porque es una obligación, además, no solo por la jurisprudencia constitucional, sino por el Código de Salud, sino por la ley de desastres naturales. Entonces, a partir de eso se nos dan la posibilidad de que si la Asamblea Legislativa no estuviese reunida, implica también que no la agendan, porque no es solo el elemento que físicamente esté reunida, sí, sino que nosotros debemos de potenciar el carácter personalísimo de la Constitución, en este caso defender el derecho a la salud, y si no la quieren agendar, y si no nos reciben, bueno, tan fue el descaro, digamos, de que no recibieron al ministro de Salud. Entonces, el artículo 24, inciso segundo, dice de que el presidente debe de decretar el estado de emergencia. ¿Qué es lo que sucedió con el anterior decreto de emergencia que se dictó? Claro. La Asamblea te quita la herramienta, no nos recibe, no te agenda, y entonces se decreta el estado de emergencia el día sábado para publicarlo el domingo. Viene el demandante, y no fue la demanda de la Fiscalía la que fue admitida. Un abogado de apellido Cisco, Fue alguien que pusieron, sí, el nombre. Alguna de estas instituciones, incluyendo, pueden ser instituciones públicas que se relacionaron. Entonces, presenta la demanda y hace un buen planteamiento, digamos, hace alrededor de 5 o 6 planteamientos. Y el planteamiento que le dice no es invasión de competencias, esas se las rechazaron todas. No es el tema de referente a si está reunida o no, las rechazaron todas, aunque en alguna demanda es admitida para análisis. Pero lo que le dice la Sala de lo Constitucional es que
hay posible vulneración al paralelismo de la forma, se llama. ¿Qué significa esto? El artículo 142 de la Constitución establece que las normas, las leyes, decretos de legislativos, así como lleva su procedimiento tanto de creación como de terminación, así debe de ser, dice el 142. Es decir, como se crea el procedimiento de creación, que es el legislativo, también el legislativo tiene que derogarlo. Entonces dice la sala que nosotros como ejecutivo intentamos derogar una norma legislativa a través de una norma ejecutiva. Eso fue la apertura de la admisión y eso fue por lo cual dio la medida cautelar de suspensión del decreto de emergencia a la sala. Lo que sí nos extrañó bastante a nosotros es que la sala de lo constitucional en su sentencia habla de una serie de, en tres aspectos, habla de una serie de temas de la crisis de pandemia en tres de los párrafos de la sala. Y la sala te dice, te leo rapidito algunos. Dice, por ejemplo, en la página 3 de esta resolución de la inconstitucionalidad 6320, y esto es importante que la población lo conozca. ¿Por qué? Porque la sala le dé la aval al Ejecutivo de lo que está pasando y de las acciones que se están tomando. Dice la sala, debido a la crisis sanitaria, dice la sala de lo constitucional, mundial por el COVID-19 y la afectación que ha producido en nuestro país, quiere decir que la sala sí reconoce que hay una crisis, no solo en El Salvador, sino que mundial, y que además nos está afectando, que a la fecha hay más de 1.330 casos, creo que llevamos más de 1.600 casos, ya vamos a tener el dato, estos casos confirmados, dice. De ahí te dicen en la siguiente página, la sala hace una consideración referente a que hay posibilidad de admitir la demanda o de recibir la demanda de forma extraordinaria por correo electrónico. Sí. Y te dice, se admitirá que en adelante y mientras se mantengan las circunstancias extraordinarias, dice la sala. Y por último, la sala de lo constitucional te establece en la página 10 que aunque es de interés público la contención y prevención de la pandemia provocada por el COVID, también lo es la sujeción del derecho. Ahora, ¿por qué la sala admite? Yo te voy a decir algo, y eso es importante decirlo. Las resoluciones son de obligatorio cumplimiento. Yo he tenido la oportunidad de leer la jurisprudencia 22 años, la seguimos leyendo, y estamos tratando de adaptarla a la normativa que sacamos, y estamos tratando de cumplir a cabalidad, pero de repente esta resolución dice que se otorga la medida cautelar a partir de que vale más la posibilidad de que el Estado de Derecho sea mermado que el derecho a la salud. Así dice la resolución. Javier, ¿esto significa que no lo van a llevar a la Asamblea? Entonces, te termino con lo siguiente. Entonces, el decreto de emergencia, nosotros venimos y el presidente instruye que cumplamos la resolución a pesar de que no encontramos elementos de que pueda destruirse el estado de emergencia, y entonces emitimos otro. ¿Qué decreto de emergencia emitimos? Emitimos un decreto con 4 o 5 artículos, la Secretaría Jurídica emite un decreto con 4 o 5 artículos en el cual solo se declara la emergencia, se deroga el decreto impugnado y queda activada la emergencia. ¿Se va a llevar o no a la Asamblea Legislativa? Por supuesto, nosotros seguimos buscando el diálogo. El partido FMLN, el partido Arena, nos ha sido bastante difícil. Ellos no quieren acompañar al Ejecutivo en las medidas sanitarias. Ellos no quieren acompañar al Ejecutivo en darle las reglas para combatir la enfermedad. Obviamente, junto con estas asociaciones que te comento, han sido ataque tras ataque. No ha sido fácil para nosotros, y me refiero a nosotros, el Ejecutivo, estar combatiendo la pandemia y estar a la par de eso. Entonces, si la Asamblea Legislativa, en el caso del partido Arena, digamos, el FMLN no ha acompañado, si el partido Arena decidiese recibirnos, porque el presidente lo que quiere en estos últimos 15 días de cuarentena es que todos nos unamos.
el sector privado, las gremiales empresariales. El presidente tuvo una reunión ya con las personas de los empresarios. Nosotros estamos teniendo reuniones con también líderes empresariales, estamos reuniéndonos con otras asociaciones, estamos reuniendo con asociaciones cooperativas, es decir, sí estamos haciendo un consenso general para que el Partido Arena ojalá se una, pero lo que te quiero decir es que no ha sido fácil para el Ejecutivo el poder llevar estas herramientas legales. Sin embargo, lo estamos haciendo a partir de tanto la ley de prevención de desastres naturales o ley de protección civil y el Código de Salud. Javier, definitivamente que me gustaría que dejara bien claro estos puntos relacionados con el decreto 19, que es donde ustedes declaran el estado de emergencia por segunda vez, luego de lo que pasó con el 18, que está bajo tutela de la Corte Suprema de Justicia, y también con el decreto 26, que habla de la cuarentena. Porque justamente anoche ya habían algún tipo de reacciones donde decían de que pues las personas tienen la libertad de salir a la calle, y porque decían... el punto principal, decían, estos son decretos que nacen huérfanos porque no tienen el aval o no tienen una herramienta legislativa que los avale. Y mucha gente decía, usted puede salir, no hay problema, no le van a decir nada. Pero me gustaría que usted, como representante en este caso del Ejecutivo y que también que está involucrado en la emisión de estos decretos, le deje claro esto a la ciudadanía de qué puede pasar si de pronto, bueno, la gente empieza a querer hacer vida normal en medio de una situación todavía de emergencia sanitaria. Vamos a ver, el decreto 19 es el que te comentaba, que claro, únicamente activa el estado de emergencia. Claro, sí. Ese decreto, de hecho, hemos revisado todos los decretos que todos los presidentes de la República dieron, en el caso el último, el presidente Funes, y no tiene ninguna variación respecto al que hemos hecho. Y la habilitación legislativa sí la tenemos. La tenemos en el 24 de la Ley de Protección Civil, inciso segundo. Pero hay algo muy importante que hay que decirlo, que el Código de Salud establece en el artículo 139 4 elementos importantes y ordena al ministro de Salud tomar las acciones extraordinarias y las medidas para cuando existe en este caso una pandemia. Y te dice el Código de Salud, aprobado por el Parlamento, en este caso por la Asamblea Legislativa. En caso de epidemia, que es más grave aún, pandemia o amenaza de ella, el órgano, primero, la competencia que otorga el órgano ejecutivo en el ramo de salud, es decir, usted ministro, le dice el Código de Salud, podrá, dice, declarar zona epidémica sujeta a control sanitario. Usted ministro de Salud, usted a través de una resolución del Ministerio de Salud, si considera que hay un COVID-19 en todo el país, que ya hay un mapa que ya estamos inundadísimos, entonces declare de zona epidemia todo el país. Y dice, cualquier porción del territorio nacional, esto es todo el país, que dicho órgano, el Ministerio de Salud designe y adopte, dice el Código de Salud, lo obliga a que tome las medidas extraordinarias que se aconseje, y por el tiempo que señale. Entonces, 4 elementos. Primero, la competencia la tiene el ministro de Salud. Segundo, tiene la medida que establezca zona sanitaria. Tercero, en todo el territorio o parte. Y cuarto, el tiempo. Y por último, te dice, ¿cuál es el fin? Dice el Código de Salud, para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. Entonces, el ministro de Salud emite el decreto número 26 y a partir de declarar zona sanitaria y a partir de proteger a todos los salvadoreños de que no hayan contagios masivos y a partir de que no se desborde nuestro sistema de salud, entonces se emite el decreto número 26 y se hace una serie de medidas, como por ejemplo, la primera medida, que es la que nos ha funcionado y es la que le ha funcionado a muchos países, y eso lo reflejan los estudios, es mantener el control del transporte público. En China, en Europa, en Estados Unidos, ya hay un reciente estudio, el ministro de Salud, y lo tenemos claro también con los asesores internacionales que tenemos, se le dijo de que si nosotros sacamos el transporte público en estos 15 días, entonces de nada va a servir que la gente esté encerrada, porque la gente que va a salir, incluyendo empleados públicos que están trabajando, va a llevar un contagio, trasladar contagio tras contagio.
¿Por Sí. qué? No solo por la aglomeración que puede haber, aunque tengamos distanciamiento social, sino por las superficies, dicen los estudios. Entonces, en Estonia se hizo un estudio, en otros países, de donde prácticamente cuando se usaba transporte público se disparaba la curva. Cuando se dejaba de usar, en China sucedió también, entonces empezaba a bajar. Entonces, tenemos la medida de transporte público, tenemos la medida también del tema, por eso era necesario la activación del decreto de emergencia para activar los municipios. También tenemos la medida de los municipios, que la gente de alguna manera deberá quedarse en su municipio. ¿Y esto para qué? Como se decreta zona de control sanitario, cada municipio, lo que se pretende es que yo, Javier, que de alguna manera podría estar contagiado con algún familiar, digamos, no me traslade a ver a mi familia a otro municipio que podría estar ese municipio sin ningún contagio. Javier, Y entonces, vamos a revisar los casos, el cuadro de casos que publicaba, pues, o que publica todos los días esta página habilitada por la misma Presidencia de la República, por el mismo órgano ejecutivo, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. El número de casos que tenemos hoy, amanecemos con más de 1.500 personas, pues, infectadas por COVID-19, por lo menos la cifra global, eso es lo que está indicando. Ahí tenemos los casos de contagios por día, que nos indica, digamos, cómo se ha ido desplazando esta gráfica desde que comenzó el primer caso aquí en El Salvador y cómo se ha ido disparando el 9 de mayo, donde está, digamos, el punto más alto, porque tenemos 105 casos. Al final tenemos un global de 1.571 casos y 1.009 casos que están activos, es decir, personas que se encuentran en este momento recibiendo asistencia hospitalaria. Esto para que tengamos claro sobre qué estamos hablando y sobre qué estamos, digamos, discutiendo o analizando en cuanto a los decretos, el 19 y el 26, el que habla del estado de emergencia y el otro que habla de la cuarentena que se va a prolongar hasta el 6 de junio. Le pregunto todo esto, Javier, porque definitivamente decíamos, hay diferentes interpretaciones ante lo que está pasando. Anoche, por ejemplo, yo leía algunos posts que se publicaban a través de las redes sociales y decían, si a usted lo detienen los elementos de la policía o del ejército en estos días, no lo pueden llevar a un centro de contención, decía, porque los decretos, hablamos de los dos decretos que estábamos mencionando, decía, no tienen validez porque no ha sido avalado por la Asamblea y por ende puede ser ilegal que a ustedes lo retengan y por ende decía que se puede incluso generar algún tipo de acusación contra los elementos de la policía o del ejército por detenerlo sin tener un respaldo. Y es por eso que le hago a usted la interrogante respecto a esto, a fin de que explique a los ciudadanos y que todo esto quede claro de una vez. sí, las medidas siguen, porque el artículo también 139 del Código de Salud nos permite a nosotros que una persona que sea un caso sospechoso, ya te lo voy a desglosar también, sí. Una persona que tenga sospecha, así dice, o una persona que sea posiblemente, nosotros somos vehículos, nosotros somos vectores, y que sea ese vector tenga una exposición a contagio, entonces sí se lleva a una evaluación médica. La medida es la misma, no es que se lleva automáticamente a un centro de contención, sino que se lleva a una evaluación médica, se hace la evaluación médica ya con los protocolos del Ministerio de Salud y el Ministerio establece, por ejemplo, si lo envía a su casa o el Ministerio, si hay elementos suficientes de que la persona se configuran esas sospechas, digamos, entonces ya lo establece como una cuarentena controlada y lo dejan, se deja ahí en el tiempo que se ha dicho acá. Entonces, esa medida la hemos venido estableciendo en decretos ejecutivos. ¿Qué es lo que pasó cuando la llevamos a la Asamblea Legislativa? Cuando la llevamos a la Asamblea Legislativa es porque la Sala de lo Constitucional en una resolución señaló que la Asamblea Legislativa conjuntamente con el Ministro de Salud debían desarrollar esa medida y debían desarrollar cada uno de sus aspectos. Se aprueba la medida y entonces es la que venció ayer. Lo que tenían el decreto legislativo que ordena la sala son los detalles de procedimiento. ¿Eso se debe de llevar a la Asamblea Legislativa, sí o no? Sí, por supuesto, sin duda alguna. ¿Tenemos respaldo legislativo, habilitación legislativa nosotros para hacerlo? El 139 del Código de Salud sí nos permite hacerlo y le dice al ministro de Salud que prácticamente
desarrolle ese tema. Ahora, lo que sí te puedo decir, solo te leo rapidito el 139. Dice el 136, perdón, del Código de Salud. Las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenables, así como aquellas que, aún sin presentar manifestaciones clínicas, dice el Código de Salud, alberguen o diseminen sus gérmenes, que hoy todos somos sujetos, o hayan sido expuestas a su contagio, podrán ser sometidas a aislamiento o cuarentena, dice el Código de Salud. Y eso es lo que te digo, que en los comunicados, los ataques, y lo debo de decir así porque ha sido bastante vil, digamos, el tratar de votar todos los elementos jurídicos que tenemos, porque la intención no es tener encerrada a una persona. ¿Quién va a querer tener encerrada a una persona, además que se está gastando mucho por parte del Estado? Yo creo que ningún presidente, todos los presidentes se ven obligados. Guatemala está tomando unas medidas severas, Honduras está tomando unas medidas severas, y nosotros estamos tratando de encajar toda la legislación. En este caso ni siquiera es una interpretación. Lo que te dice el Código de Salud es que si una persona está, por ejemplo, te lo vuelvo a leer esa parte, si una persona, aún sin presentar manifestaciones clínicas, podría diseminar o haya sido expuesta, entonces es incuarentenable, dice el Código de Salud. Entonces eso no te lo explican, eso no te lo desglosan. ¿Por qué? Porque posiblemente no conviene, porque posiblemente lo que conviene es dejar mal al Ejecutivo, lo que conviene es decir o dejar en la mente de las personas que todo lo que estamos haciendo es ilegal e inconstitucional, y no es cierto. De hecho, te quiero contar, el único decreto que ha sido declarado, digamos, como medida cautelar es el decreto de emergencia. De ahí los otros decretos, la sala los ha avalado, el decreto... el 24. Los decretos que se han emitido en el Ministerio de Salud, lo que sí dijo la sala es que la medida debe de llevarse a la Asamblea, el desarrollo de la medida del 136 debe de llevarse a la Asamblea Legislativa. Ahora, nosotros estamos sumamente abiertos, nosotros hemos pedido reuniones, seguimos pidiendo reuniones, el secretario privado lo dijo ayer, sigue invitando al FMLN a que apoye, sigue invitando al partido Arena a que se sume a los esfuerzos de tratar de salvar a nuestra gente. Hoy por hoy posiblemente van a ser notificados 70, 100 personas de que están contagiados. A esa gente es la que nos debemos, a esa gente es que no podemos parar. Y si el Código de Salud, yo no sé si se logra ver, si el Código de Salud establece que hay personas que pueden ser expuestas a contagio, si el Código de Salud establece que debemos declarar zonas territoriales como zonas epidémicas, entonces lo estamos haciendo. Y lastimosamente, sin duda alguna, nosotros todo el equipo legal, la Secretaría Jurídica, en mi caso la Secretaría Privada, de estar luchando frente a esta desinformación malintencionada o bien intencionada. Nosotros creemos que sí, este grupo de asociaciones tienen de alguna manera una agenda bien oscura, una agenda que nos quiere destruir o quiere destruir la imagen del presidente, y eso no es válido en una pandemia. Eso es negativo en una pandemia porque la población sí, y salen en las encuestas, en estas encuestas que se han tomado de las medidas del presidente, más del 90% de la población ha aceptado las medidas. Y ese es el respaldo, y primero Dios, te lo comento, primero Dios, claro, que salgamos lo menos golpeados de esto. Javier, definitivamente que hay una cantidad de elementos definitivamente que analizar en esta mañana de miércoles, porque estamos en una situación en la que ya dijo el ministro de Salud, estamos en una etapa crítica de contagios, porque definitivamente hay elementos también que se deben poner sobre la mesa. El presidente de la República decía en una de sus últimas apariciones sobre la necesidad de una cuarentena estricta, decía él, y que decía que se haga cumplir las restricciones que ya están y que haya menos población en la calle. Definitivamente la pregunta para ustedes, ¿tienen el plan? ¿Existe ese plan, digamos, para hacer cumplir la cuarentena? Porque hemos visto hoy mayores controles vehiculares, hemos visto incluso a titulares de las instituciones verificando esos controles. ¿Está ya en marcha la estricta cuarentena, Javier? Sí, sin duda alguna.
Y esta cuarentena, hay que dejarlo bastante claro, es una cuarentena que dura hasta el 6 de junio. Estas cuarentenas son impulsadas por el ministro de Salud y obviamente con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y con el respaldo sin duda alguna de todo el equipo de médicos que tenemos y asesores internacionales respecto de este tema. Cuando te digo asesores internacionales que ya han vivido los errores por todos los países, están tomando medidas y están cometiendo no errores. Entonces, esta medida, esta cuarentena más estricta se toma hasta el 6 de junio. Por eso es que se platicó con la empresa privada para que de forma gradual, el plan ya está, nosotros lo llevamos en las líneas generales a la Asamblea Legislativa. Yo tengo una serie de reuniones hoy también, ya para empezar a desglosar los detalles de los sectores que vamos a ir reaperturando. Sí. Ahora, nosotros, porque puede pasar lo siguiente, y la ley que está, la Asamblea Legislativa, la ley que aprobaron los diputados, es una ley que no hace, no pondera a favor de la salud, sino que es una ley que quiere abrir ya, y abramos, y los buses deberán de andar mascarillas, y el cobrador deberá de andar mascarilla, pero no tome en cuenta una serie de elementos de los desbordes que han habido en otros países. Sí, Italia. Vamos a hacer énfasis, Javier, vamos a tomarnos un momento para hablar de esa ley, pero me gustaría dejar subsanados algunos aspectos que están sobre la discusión. Esto decía, hemos buscado asesoría de diferente tipo para enfrentar la situación de emergencia. De hecho, sí, hay una situación que se ha dado en la Asamblea y hemos visto en las diferentes conferencias que ha dado el Ejecutivo la presencia del representante de OPS, de Carlos Garzón, que incluso ha hablado con las cadenas nacionales. Pero ¿qué piensan ustedes desde la Presidencia y desde la Secretaría Jurídica que se esté buscando poner una queja, por ejemplo, ante OPS por las actuaciones del señor Garzón? Porque, de acuerdo a algunos diputados, él ha intervenido en asuntos internos y está, digamos, respaldando situaciones que consideran en las que no tendría que tener él, digamos, competencia. Mira, yo lo voy a decir así de frío, de verdad lo voy a decir así de frío. Son parte de los planes oscuros que se tienen conjuntamente con algunos diputados, algún líder empresarial, algunos líderes empresariales, con estas asociaciones, que quienes de verdad han buscado a nivel internacional, han financiado a nivel internacional que nosotros como Ejecutivo seamos atacados, son ellos. ¿Te imaginas atacar qué vil? ¿Te imaginas qué oscuro es atacar a una persona que además anda también en un riesgo de contagio, que únicamente nos está ayudando como país, que además es el representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país? O sea, la formalidad que tiene la OMS, en este caso también la OPS, que es a nivel regional, ya atacarlo a él ya es desbordarse, es romper reglas con tal de dejar mal al gobierno. Y nosotros lo que estamos haciendo es, en medio de una pandemia, tomando las medidas. Sin duda alguna son infundados todos los elementos. Él lo que está haciendo es dando declaraciones, él lo que está haciendo es representando a la OMS, él lo que está haciendo como el gobierno de El Salvador tratando de salvar vidas, y pues no caerá en bien sin duda alguna, y a la OMS este tipo de declaraciones. Ahora, para nosotros lo importante es que se den cuenta también de que el ataque no es jurídico, el ataque es político, el ataque es contra la imagen del presidente en medio de una pandemia. Entonces, nos estamos, pues lo digo, quizás acostumbrando a que este grupo tenga la intención de destruir, digamos, todas las medidas que estamos tomando, pero no nos vamos a detener. Tenemos que seguir. Hay un grupo de personas, hay un grupo de asociaciones que no han salido en público, que nos estamos reuniendo, que respaldan mucho las medidas. El presidente de la República ya se reunió también con un grupo de empresarios. El secretario Catán se está reuniendo con líderes gremiales, con gremiales empresariales, para ver el plan. Y obviamente vamos a partir de cuando termine esta cuarentena ya más estricta, vamos a empezar a abrir. Ahora, empezar a abrir significa de forma gradual, ¿verdad? Claro.
porque si no, nos puede pasar lo que le sucedió a Italia, lo que le sucedió a Francia, lo que le sucedió a Alemania, de que puede haber un desborde de la curva. Y eso como país, aunque tengamos los hospitales, que ya primero Dios terminen en estos días que vienen, aunque tengamos los hospitales, no vamos a dar abasto. Muy bien. Y ahí sí, vamos a dañar el derecho a la salud de la población. Muy bien, Javier, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño espacio para comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablar de un punto que ya adelantaba Javier, la ley para la atención de la salud y reactivación económica. Eso fue lo que avalaron 63 de los 84 diputados en una sesión plenaria en la que, bueno, hubo todo tipo de reacciones también en cuanto a lo que está ocurriendo y en cuanto a las acciones que se están tomando desde ese órgano de Estado, el legislativo. De eso vamos a hablar cuando regresemos, así que les pedimos a ustedes que continúen con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Innovando con excelencia. Sigue con Hechos AM. El 12 va con vos. Mañana de miércoles 20 de mayo de 2020, esta mañana aquí en el espacio de la entrevista estamos conversando con Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia de la República, parte del equipo jurídico de la Presidencia, que ha estado pues hablando mucho en estos últimos días respecto a los decretos que tienen que ver con el estado de emergencia, con la cuarentena que el Ejecutivo anunció anoche que se va a prolongar hasta el próximo 6 de junio. En medio de todo esto, la Asamblea Legislativa aprobó una ley y se trata de la Ley para la Atención de la Salud y la Reactivación Económica. Incluso ayer escuchábamos a Javier Simán, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pidiendo que el presidente de la República sancionara esa ley, decía, porque ahí están los puntos establecidos de acuerdo a los diputados para activar la economía. Javier, ¿qué piensan ustedes de esta ley? ¿Cuál es la valoración que han hecho de esta ley? Y también, ¿qué piensan de las peticiones que se están haciendo, en este caso desde una gremial como ANEP, pidiendo pues que se sancione y que el presidente de la República pues dé su aval a esta normativa que fue aprobada por los diputados? Mira, te quiero decir, en primer lugar, mi aprecio a Javier Simán, pero ayer se dieron unas declaraciones donde se decían, me parecen unas declaraciones comunicacionales, el Consejo es más comunicacional, supongo, donde se decía de que ellos estaban en medio y esperaban que el Legislativo y el Ejecutivo y la Corte resolvieran. Sí. Pero a la vez se hace una intervención en la Asamblea Legislativa, pero a la vez se está diciendo presidente apruebe, entonces no es coherente, digamos, que ellos resuelvan, y a la vez estoy diciendo sí, pero presidente apruebe ya esa ley. Entonces, aquí lo importante es tener claro que nosotros ya estamos hablando con el sector privado, o sea, con la empresa privada, porque el sector privado, decía el presidente de la República, es sumamente clave para este tema. El sector privado, no podemos vivir sin sector privado, no podemos vivir sin el apoyo a las empresas, a las micro, a las pequeñas. Tan es así que llevamos alrededor de $1.000 millones para activar todo el aspecto económico y parte de esos $1.000 millones se llevan $100 millones para subsidio en empleos, lo que tú ya conoces. Claro, y esto incluye $100 millones para el sector informal y casi $500 millones para créditos, pero sumamente blandos, hasta del 3% para las micro y pequeñas. Entonces, es imposible que haya diálogo nacional para combatir esta pandemia, que eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que pasó con esta ley? Que se está pidiendo que ayer pidieron que se sancionara. Sí. No se va a sancionar, se va a vetar. ¿Por qué? Porque es una ley que tiene una serie de vicios constitucionales, y te comento el primero. Prácticamente le quitan la potestad, aquí en el artículo 15, le quitan la potestad al presidente, le quitan la potestad al órgano ejecutivo de manejar la pandemia y se la dan a un comité interinstitucional y multidisciplinario que además le prohíbe al ministro de Salud, la misma ley, que haga algo sin que este comité lo diga. Le dan un presupuesto a este comité
Es decir, de parte de la Asamblea Legislativa, hoy por hoy, con el golpe que tenemos de el tema de ingresos, que son más de 500 millones de dólares, bueno, ese dato, obviamente el ministro de Hacienda lo tiene más claro, casi vamos a llegar, entiendo, a los 700 millones de dólares, le dan un presupuesto al comité, dice, las actividades del comité serán financiadas con cargo al presupuesto de la Asamblea Legislativa, y este comité es el que va a definir políticas, es el que va a definir la estrategia del ministro de Salud. Pero por otra parte, hay un elemento ahí que hace que la población caiga en un riesgo bien fuerte. O sea, la ley, en vez de promover la salud, la ley, en vez de fortalecer la salud de las personas y el combate que estamos haciendo, pone en grave riesgo a la salud. Y te voy a leer el artículo 5. Dice, los laboratorios clínicos, droguerías y farmacias, fíjate, podrán cada uno en su caso importar, distribuir y aplicar las pruebas de identificación de casos COVID. Y hay una parte más adelante que dice, así como pruebas rápidas. ¿Qué significa esto? En los países que han comprado pruebas rápidas, aquí está, en los países que han comprado pruebas rápidas, Italia, por ejemplo, compró más de 100.000 pruebas rápidas que ya ni siquiera de donación le servía. ¿Por qué? Porque no le funcionaron. El efecto que tuvo China con estas pruebas es un efecto, un falso negativo. Es decir, claro, le ponen las pruebas a la gente sale negativo y salieron muchos después. Por eso hubo un rebrote bien fuerte, salen muchos después contagiados. Porque la efectividad de estas pruebas que la Asamblea Legislativa dice, lléveselas a la farmacia y que la gente las ponga, la efectividad del 30%. Entonces, esto es un grave riesgo que la Asamblea Legislativa está poniendo a la población. No sé qué intereses hay aquí, digamos, no sé cuál es la intención, el tema de negocios, el mercantilismo que puede haber aquí, pero no es válido, ¿verdad?, que desplacen al ministro de Salud ni siquiera para verificar esas pruebas, porque aquí te dice que por decreto legislativo están autorizadas esas pruebas. Y eso, Javier, por ejemplo, el país no ha hecho eso, por eso es que nosotros el nivel de efectividad que tienen nuestras pruebas, y con eso termino esta parte, digamos, sí, el nivel de efectividad es del 99%. ¿Por qué? Porque son las únicas pruebas, con otras autorizadas por la FDA de los Estados Unidos, que estamos utilizando, y las otras pruebas valen 20, 30 dólares, digamos así, en una farmacia, en el mercado internacional, al comprar masivamente, hasta están siendo donadas por países porque no le funcionaron. Javier, el presidente dijo, vamos a vetar esa ley, y lo dijo en la conferencia que daba allá en la aduana terrestre de San Bartolo, en el municipio de Ilopango, y decía, vamos a tomarnos el espacio que nos da la ley para tomar la decisión y, bueno, aplicar el veto. ¿Cuánto tiempo le da la ley al presidente a partir de que la Asamblea le entrega la ley para ejercer el poder del veto? 8 días hábiles. Y el presidente muy bien lo dijo, se va a tomar todo el tiempo que la Constitución le da. Esto no significa, y quiero dejarlo claro, esto no significa que nosotros sigamos buscando los diálogos con la Asamblea Legislativa. Insisto, el presidente lo dijo, debemos de unirnos todos. Debe de unirse el sector privado, debe de unirse todo el tema de la sociedad civil, debe de unirse la Asamblea Legislativa, la misma Corte Suprema de Justicia en el principio de colaboración de poderes, que ya lo dice en su resolución, estamos en una grave crisis en esta pandemia, debemos de unirnos todo el país en esta cuarentena porque ningún presidente quisiera estar en esto. Las medidas que se toman en todos los presidentes, todas las medidas que están tomando no son tan populistas, no son buenas para la gente, son difíciles, son difíciles medidas. Sin embargo, te quiero decir, y eso es de estar orgulloso de toda nuestra población, más del 90%, y eso se ha visto, adoptan la medida, reconocen la medida. ¿Por qué? Porque quiero salvar a mi familiar. Ayer me decía una amiga, yo no salgo, a la tienda voy bien cubierta porque mi papi me decía, es una persona mayor. Mi papá, si yo lo contagio, entonces yo voy a ser la culpable. Y entonces la gente está tomando sus medidas.
y la gente vea bien. Por ejemplo, me decían otros amigos, mira, me parece sumamente bien el tema de los DUI, ha sido más ordenado. La gente ve sumamente bien que de un municipio a otro no se salga solo por salirse, porque el que ve mal las medidas es un irresponsable. El que ve mal las medidas es porque me voy a ir al otro municipio con mis amigos a tomarme unas cervezas. Entonces, la mayoría de la población, o casi, digamos, podemos decir el 95, 97%, como se decía, en una encuesta de la población, ha tomado a bien, ha tomado suya las medidas y quiere hacer ese esfuerzo para cuando salgamos, que va a ser, se vence el 6 de junio, para cuando salgamos, salir gradualmente. Entonces, esta ley no promueve esto. Esta ley lo único que te promueve es salir a trabajar y no lleva la opinión del ministro de Salud. Esto es muy importante. Segundo, no lleva la opinión de la Organización Mundial de la Salud, que es la que nos está respaldando, porque ni siquiera se quiso recibir al ministro de Salud. Entonces nosotros seguimos buscando el diálogo con la Asamblea Legislativa. Nosotros llamamos a los diputados. Yo quiero reiterar el llamado que ha hecho el presidente, que ha hecho el secretario privado a las fracciones políticas a que se unan al combate de la pandemia. Se necesitan las fracciones, sí debemos de unirnos para dar un último esfuerzo en esta cuarentena, que primero Dios tenga sus efectos, o por lo menos minimice el impacto de la curva que vamos a tener. Javier, hay un elemento importante y me gustaría que usted le dijera a los ciudadanos por qué es importante de que haya un decreto de estado de emergencia. Esta figura ya la hemos visto, no es nueva, es una figura que hemos visto en diferentes momentos en la historia reciente de El Salvador. En el 2000, el presidente Francisco Flores la decretó ante un deportamiento de los casos de dengue. Elías Antonio Saca lo hizo también durante situaciones de emergencia. Mauricio Funes lo hizo también durante el periodo de lluvias. ¿Cuál es la diferencia y por qué, digamos, hoy hay tanta discusión respecto a la declaración de un estado de emergencia? Una discusión que no hubo durante la misma medida tomada en gobiernos anteriores. La diferencia es, sin duda alguna, la agenda política que se tiene en medio de una pandemia. Y eso no lo dudes, que es así. ¿Por qué los presidentes anteriores pudieron tomar a través de un decreto ejecutivo que le permite la ley declarar la emergencia, y por qué nadie saltó? Yo era del director legal de la ANEP en ese momento, veo que el presidente Mauricio Funes decreta emergencia y yo no le vi ningún problema jurídico, y nadie vio tampoco en la ANEP, a quien tengo mucho aprecio a los directores, nadie vio tampoco ningún problema. Hoy se ve problema jurídico de todo, hoy se ve que todo es inconstitucional, hoy se ve que cada decreto que emitimos es un desastre a la democracia, hoy se ve, por ejemplo, que cada redacción es inconstitucional, y perdona que lo diga así, lo que pasa es que no puede ser tan vil una intención porque lo que está haciendo el Ejecutivo es combatiendo la pandemia. Entonces, hay vicios, por supuesto. La Sala de lo Constitucional otorga la medida y dice, mire, aquí hay apariencia de daño al principio de reserva de ley porque intentaron reformar, dice la Sala de lo Constitucional. Pero eso la Sala mezcla tiempos. Y obviamente la Sala es el máximo intérprete de la Constitución, y si ella lo dice, así es. Por eso es que nosotros subsanamos, por eso es que nosotros emitimos un nuevo decreto, ya con las correcciones que la Sala de lo Constitucional básicamente establece. Entonces, nosotros seguimos y primero Dios, salgamos bien. O sea, todo este esfuerzo que se está haciendo. Mira, ayer veía un video bien difícil de una señorita que dice, mi mamá fue la primera que rindió su vida, la primera héroe de las personas que andan en el sistema de salud. Y a mí me impactaba bastante porque esta persona rindió su vida como quizás muchos la van a rendir, y lo están haciendo en muchos países con tal de que la población no sea afectada. Entonces, nosotros seguimos en este tema del combate a la pandemia. Nosotros le pedimos a la Asamblea Legislativa que nos acompañe. Nos han quitado todas las herramientas legales, nos quitaron el tema de la ley de restricción, hoy nos quitan el tema de la ley del desarrollo del procedimiento del Código de Salud, de la ley de cuarentena, y obviamente nos estamos agarrando de lo que tenemos, que es el Código de Salud, que gracias a Dios la Sala lo ha validado, y lo que no vamos a hacer
es detenernos. Lo que no puede hacer el presidente es decir, bueno, la Asamblea Legislativa es la culpable y entonces yo me quedo quieto. No, no podemos hacer eso. Gracias a Dios las medidas que se han tomado han tenido sus frutos. Gracias a Dios las medidas de alguna manera han producido que resistamos y hoy por hoy los casos van subiendo. Si estos casos se duplican o triplican en 3, 4 días, el sistema puede empezar a desbordarse, como ya está sucediendo y como lo ha dicho el ministro de Salud. Ahora bien, hay diferentes llamados que se han hecho desde la comunidad internacional. Naciones Unidas emitía un comunicado donde pedía que las medidas para combatir el coronavirus, decían, sean siempre legales, proporcionadas y que busquen el menor impacto posible para la población, y expresó su preocupación por algunos mensajes lanzados por autoridades. ¿Cómo toman ustedes estos llamados que se están haciendo desde la comunidad internacional y estas advertencias que se están haciendo también desde la comunidad internacional, sobre todo de un organismo como Naciones Unidas? Mira, te quiero comentar, todos los tribunales constitucionales están activados. Yo me he tomado el tiempo de empezar a leer todas las resoluciones de tribunales constitucionales y por eso es que la ONU está dando en materia de derechos humanos estas recomendaciones, porque a nivel de los convenios internacionales de derechos humanos se respaldan las medidas que se toman en casos de pandemia, pero también hay principios de medidas en estas pandemias. Por ejemplo, lo que tú estás mencionando, la proporcionalidad. Es decir, las medidas deben de ser proporcionales. De hecho, nosotros cuando llevamos el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa, y de hecho nosotros también aquí en los decretos ejecutivos, hay alrededor de 10 principios que se están tomando en cuenta: principio de proporcionalidad, principio de asistencia inmediata, principio de respeto de derechos humanos, y eso se tiene que hacer, sin duda alguna. Entonces tenés que equilibrar el tema de garantías o respeto a derechos constitucionales frente al tema de protección de la salud, porque muy bien lo ha dicho la sala, lo que no puede hacer un Estado, y nosotros menos todavía, por el respeto a la Constitución, a los derechos humanos, es agarrar medidas en aras de la pandemia y violentar derechos fundamentales. Esto es, por ejemplo, lo que decía la sala: usted no puede restringir la libertad, o usted no puede llevar arbitrariamente a alguien detenido. No se puede hacer, y por eso es que se hicieron una serie de protocolos conjuntamente con la policía para que la policía únicamente aplicara las instrucciones que da el Ministerio de Salud y no se violentaran derechos. Obviamente la mayoría de agentes policiales, o casi todos, la Fuerza Armada ha actuado con altura. Han habido casos específicos que obviamente si se llega a establecer una responsabilidad se tiene que aplicar la ley, pero hay protocolos en la Fuerza Armada, hay protocolos en la Policía Nacional Civil de estos principios que hay que aplicar, el principio de proporcionalidad, por ejemplo. Javier, me gustaría como último punto en este espacio de la entrevista de Hechos AM que usted nos aclare una situación que ha sido también parte de los debates en cuanto al tema del estado de emergencia. Lo que se dijo en determinado momento es: al Ejecutivo no le interesa soltar el estado de emergencia porque es el único que le permite maniobrar y disponer de fondos y hacer compras directas para atender la emergencia. Y esa es una situación, decían, que genera, digamos, dudas respecto al manejo que se hace en sí de los fondos. De hecho, algunos legisladores decían: existe una voracidad hacia los recursos que se pueden utilizar para atender la emergencia. Ustedes, como equipo jurídico y que conocen lo que está ocurriendo, ¿cómo ven este tipo de declaraciones en medio también de una situación sanitaria grave que está viviendo El Salvador? Bueno, mira, regresamos al mismo punto. Es una declaración política, es una declaración que de alguna manera quiero aprovechar esta desinformación para dañar la imagen del gobierno, dañar la imagen del presidente. Yo te puedo decir, nosotros, por ejemplo, hemos pedido a Corte de Cuentas que haga auditorías concurrentes. Esto es, que esté los auditores ahí. El presidente de la República solicitó ayuda a la Organización de Estados Americanos, OEA, y ya hay todo un equipo de auditores de la CCS. También hay verificaciones internas del Ejecutivo de que los fondos se den con la mayor transparencia, se ejecuten con la mayor transparencia. En todos los decretos legislativos que la Asamblea ha aprobado, se ha pedido que se lleve informe, y se han llevado los informes. Nosotros además hemos puesto en cada decreto legislativo que llevamos una serie de candados.
el secretario privado con el comité, por ejemplo, que decidió renunciar, que al final los invitó a volver. A él le parecía, al presidente de la República le parecía que hubiese ese comité y que con ese comité, por ejemplo, ese comité ofreció 3 firmas de auditorías que nosotros lo vimos bien, y esas 3 firmas de auditorías también están, también se tienen que contratar para hacer, es decir, tenemos alrededor de 5 o 6 auditorías. Ahora, el estado de emergencia no solamente sirve para comprar insumos médicos. Exacto. El estado de emergencia no solamente sirve para construir los hospitales. El estado de emergencia no solamente sirve para comprar aquellos materiales o aquellas camas usando la CAP, te quiero decir, porque el estado de emergencia no establece las reglas de compra. El estado de emergencia únicamente lo que te permite es habilitar el artículo 72, letra C si no me equivoco, para hacer las compras, siempre aplicando los principios que establece la ley, la CAP. Esto es principio de transparencia, principio de racionalidad en el gasto público, principio de competencia, si se pudiese. Hubo un momento en que se acabaron los insumos médicos, por ejemplo los respiradores, ya ningún país, hubo un caso de un país que le hizo respiradores a otro país, no quiero mencionarlo por efectos de, pero al final ya no se los mandó el pedido, los agarró el mismo país porque empezó a desbordarse la curva. Entonces hubo un momento en que ya no habían empresas que te ofrecieran. Y la Asamblea Legislativa nos apoyó bastante en el tema de unos lineamientos de compra. Es decir, la Asamblea ha tenido Contraloría. Al final de la pandemia, al final de la emergencia, hay un artículo ahí de un decreto legislativo que se tendrá que ir a exponer a la Asamblea Legislativa todos los recursos que se han gastado. Es decir, tienes candados de transparencia por todos lados. El decirle a la población fácilmente, mire, ellos se quieren gastar el dinero, es bastante bajo, sobre todo en medio del tiempo que se está ocupando en la pandemia, y la población tiene que saber que hay alrededor de 6, 7 candados. El presidente ha ordenado que se manden 60 auditores puestos por la CICIG, ni siquiera puestos por el gobierno de El Salvador, y son asesores que la CICIG son auditores que van a decir sin duda alguna si alguien está manipulando mal el dinero, y esta persona sin duda alguna va a tener que responder ante las autoridades. Entonces, nosotros como Ejecutivo estamos tranquilos de que los gastos se están haciendo conforme a las leyes. La Corte de Cuentas está apoyándonos bastante en el tema de las auditorías y bueno, si salimos bien, o los menos golpeados y los menos contagiados y los menos muertos, sin duda alguna vamos a terminar en la Asamblea Legislativa rindiendo las cuentas como se debe. Muy bien, Javier, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de miércoles. Sabemos que son días de mucho trabajo para ustedes en el equipo jurídico, y gracias por estar aquí y darle declaraciones a los ciudadanos respecto a las situaciones que están ocurriendo y la visión que tienen ustedes desde el Ejecutivo sobre esta emergencia sanitaria que vive El Salvador. Gracias, Javier Argueta, por visitarnos. Muchísimas gracias. Yo solo me despido pidiendo a todas las instituciones privadas y públicas que se unan a la pandemia. Está bien que cuestionen todo lo jurídico, pero también únanse a la pandemia, porque vienen momentos más difíciles. Así como la población, el más del 95%, toma bien las medidas y las está acatando, yo los invito tanto a las fracciones políticas como a estas instituciones ligadas a ellos que se unan. Vale la pena ayudarle a El Salvador a que salga bien. Buenos días. Buenos días, Javier Argueta, el asesor jurídico de la Presidencia de la República. Nos ha visitado esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a actualizarle más datos de lo que está ocurriendo a nivel regional con el tema de la pandemia por coronavirus y también otros temas que están en las agendas y que ustedes los deben conocer en esta mañana de miércoles. Regresamos enseguida.